Buenos días, soy Ricardo Alemán, policía local de Roquetas de Mar y autor del blog Roquetas de Mar Educación Vial, blog que tiene ya unos 8 años y lleva más de 500.000 visitas, y el objetivo de este blog siempre ha sido llegar al mayor número de personas y usar las redes sociales para que todos tengáis acceso a la educación vial. Con el tema que estamos pasando, con este estado de alarma que estamos pasando, se me ha ocurrido grabar un pequeño vídeo de las normativas de los sistemas de retención infantil, de las homologaciones europeas que existen, para sacar de duda a los futuros papás, las futuras mamás y a todos aquellos que estén interesados en conocer sobre la seguridad vial infantil. Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia. Vamos a explicaros las dos normativas europeas que existen en la actualidad. Tenemos dos normativas que son la ECR 44/04 y luego está la R129, o conocida como normativa I6, de homologación de los SRI. ¿Qué diferencias tenemos entre una u otra? Evidentemente, la I6, que entró en vigor en el año 2013 y que se ha ido introduciendo por varias fases, exige unos requisitos de homologación mucho más elevados, más altos, por lo que los sistemas de retención infantil de esta normativa son más seguros. ¿Qué diferencia hay? Pues, por ejemplo, la agrupación en la R4404, normativa antigua, es por peso, se clasifican las sillas por peso, mientras que en la normativa I6 se hace por talla o edad. ¿A partir de cuándo podrían ir a favor de la marcha? Pues en la normativa 4404, a partir de los 9 kilos ya podrían ir a favor de la marcha, lo que está totalmente desaconsejado por los expertos en seguridad vial infantil, mientras que en la I6 sería a partir de los 15 meses podrían ya ir los niños, los bebés, en sentido a favor de la marcha. Siempre recomendamos que se lleve mínimo hasta los 4 años, siempre que sea una silla que dé esa posibilidad, y en un vehículo que permita instalar una silla contramarcha dentro de las especificaciones que hay en la silla cuando se compra. A contramarcha, pues es obligatorio hasta los 9 kilos en la normativa antigua, la R4404, mientras que en la normativa actual hasta los 15 meses es obligatorio ir a contramarcha, aunque ya hemos dicho que hay sillas de la I6, la mayoría de las sillas de I6 ya hasta el metro 05 permiten ir a contramarcha. ¿Cómo se ajustan en el coche? ¿Cómo se instalan en el coche? Pues la normativa antigua siempre se puede hacer con el cinturón de seguridad, con el ISOFIX, o incluso hay algunas sillas que permiten con ambos. Y luego en la normativa I6 únicamente con el ISOFIX. Son sillas que se instalan con el ISOFIX. ¿Cuál es la mejora? Pues que no suele haber error de instalación, mientras que con un cinturón de seguridad vamos a tener posiblemente errores de instalación. Otra de las mejoras o las diferencias que hay entre ambas normativas es el uso de los dummies, mientras que en la normativa europea R44/04 los dummies son dummies P, solamente analizan datos en el pecho. En la normativa I6 son dummies de la serie Q. Es una generación de dummies más actualizado, un comportamiento más realista y tiene mayor control en partes u órganos vitales de los niños. Analizan datos en cabeza, cuello, tórax y pelvis, mientras que en la normativa antigua solamente en el pecho. Bueno, pues ¿cómo vamos a ver que una silla está homologada? Pues suelen tener unas etiquetas, unas pegatinas de color naranja que son visibles. Esas pegatinas nos vienen a decir unas características. Por ejemplo, la pegatina de la izquierda nos viene FR44/04, el nombre del fabricante. Ya sabemos que es normativa antigua y es la normativa que clasifica las sillas por peso, entonces nos va a venir el peso. Por ejemplo, la que nos sale en la imagen es de 9 a 18 kilos, que eso equivale a un grupo 1. Nos viene también si es válida para todos los vehículos o para algunos, o es una silla específica para algunos vehículos en concreto. Nos viene también
dónde se ha realizado la homologación, qué laboratorio la ha homologado y el número de serie de la silla y la marca. Mientras que en la normativa ISAIS, que es la que tenemos a la derecha, nos vendría la altura, que es la gran diferencia que hay con las sillas anteriores y solamente era el peso. Aquí meten altura, también mete el peso para hacernos una idea, pero lo importante es la altura. Nos viene también que es normativa ISAIS, por lo que ya sabemos que es una silla con unas pruebas más rigurosas, y nos viene el número de serie y el laboratorio que la ha homologado. Son pegatinas naranjas, siempre están en lugares visibles, incluso en algunas viene la ficha de fabricación de la silla para hacernos una idea de cuándo la silla pues, va a perder propiedades por el paso del tiempo. Bueno, pues vamos a explicar qué pruebas tienen que pasar unas sillas, unos sistemas de retención infantil para homologarse por la normativa R44/04, normativa europea anterior, que es la que clasifica las sillas por peso y por grupos. Tiene que pasar una prueba de choque frontal a 50 km/h, una prueba de alcance trasero a 30 km/h. Si le hacen diversas pruebas sobre la villa de cierre, de tal forma que un bebé, evidentemente un niño no puede abrir la villa fácilmente, pero que sea fácil para un adulto. Tiene que tener un análisis del diseño sobre el asiento, evitar bordes cortantes. También se estudia el arnés, se comprueba que se ajusta a diferentes estaturas y pesos. Y por último se hace un comportamiento al fuego, la resistencia a la corrosión y a la toxicidad de la silla. Bueno, vamos a hablaros de la normativa R4404, que clasifica las sillas en función de grupos, y estos grupos van en función a unos pesos. Tenemos el grupo 0, es desde el nacimiento hasta los 10 kilos, suelen ser los capazos, no se aconseja mucho, solamente se aconseja por problemas respiratorios de los bebés o porque sean niños prematuros, aunque existen en el mercado ya capazos de normativa ISAIS, no de normativa 4404, que son mucho más seguros. También existen portabebés de normativa ISAIS que son reclinables y que permiten que se reclinen en marcha y que permiten una correcta posición del bebé. No se le produciría la llamada asfixia postural por llevar mucho tiempo en un portabebé, no se le iría la cabeza al pecho y se produciría este tipo de asfixia postural, sobre todo en niños prematuros, porque iría en un capazo o, en este caso, como hemos dicho, un portabebés ISAIS que reclina, iría mucho más seguro y mucho más confortable. Pero volvemos a la normativa antigua, tendríamos el grupo 0 del nacimiento hasta los 10 kilos del niño. Luego tendríamos el grupo 0 más, que ya sería un portabebés del nacimiento hasta los 13 kilos del niño, siempre a contramarcha. Se podría instalar con cinturón de seguridad, con ISOFIX, dependiendo del coche que tengamos y de la compatibilidad con el sistema de retención infantil. Tendríamos el grupo 1, que sería de 9 a 18 kilos. Más o menos el grupo 1 es de los 2 a los 4 añitos, aproximadamente, dependiendo de la altura del niño. Sería de 9 a 18 kilos, ya podría ir en sentido de la marcha. Y pasaríamos al siguiente grupo, y sería el grupo 2-3, que es de 15 a 36 kilos. Ese grupo ya iría con el cinturón de seguridad, es un sistema de retención infantil no integral, ya depende del cinturón de seguridad para retener al niño y a la silla. Existen grupos 2-3 que llevan conector ISOFIX, lo cual proporciona estabilidad a la silla, no influye mucho en la seguridad, pero sí proporciona estabilidad y proporciona una cosa muy útil, que es cuando no llevamos al niño en el vehículo, no tendremos que poner el cinturón de seguridad a la silla para que no se convierta en un proyectil. Y por último tendríamos ya el grupo 3, que es de 22 a 36 kilos, es un alzador sin respaldo, está totalmente desaconsejado. De hecho, desde 2017 no se pueden homologar alzadores para una altura mínima que no sea de 125 centímetros y no lo aconsejamos. Aconsejamos ya un grupo 2-3 que se lleve su respaldo incorporado o una silla ya ISAIS con su respaldo incorporado. Bueno, vamos a continuar.
Bueno, voy a poner un vídeo, un crash test, donde se compara el comportamiento de una silla a un grupo 2-3 con respaldo y un alzador donde va un dummy, más o menos un dummy aproximadamente de 6-7 años, y se ve como en un elevador no tenemos protección lateral, no tenemos protección en cabeza, hombro, cuello, rodillas, cadera. Tenemos muchos más peligros en un accidente, sobre todo en un accidente lateral. No tenemos protección en zonas vitales, como hemos dicho, que es cabeza y cuello y espalda. Fijaos en cambio el comportamiento que tiene ese mismo impacto con un grupo 2-3. Las imágenes hablan por sí solas. Bueno, entramos en la normativa I6, normativa que entró en vigor en el año 2013 y que ha dado un giro un poco a todo el tema de la seguridad vial infantil. Se ha hecho en varias fases. La primera fase eran para sillas de recién nacidos hasta más o menos el metro 0,5, es decir, sillas que podrían ir a contramarcha y que son sillas integrales, lo que retiene al niño en la silla con su arnés. ¿Y qué mejoras presentan? Pues con respecto a la normativa anterior, pues tiene una protección en impacto lateral certificada, se le hace una prueba de impacto lateral. Tienen que ir más tiempo a contramarcha, estas sillas pueden ir hasta los 15 meses a contramarcha, muchas ya permiten hasta el metro 0,5 a contramarcha, tienen esa posibilidad. Como anteriormente hemos dicho, los dummies son de nueva generación, son dummies de la serie Q, analizan valores en órganos, por decirlo, vitales, cabeza, cuello, tórax, espalda, pelvis, mientras que en lo anterior solamente en tórax. Una instalación más segura porque la mayoría de las sillas I6 se instalan mediante ISOFIX o en vehículos I6, tendrían una compatibilidad con los vehículos I6, por lo que no tendríamos errores de instalación con cinturón de seguridad. Las sillas se adaptan mejor al niño, al ir por estatura del niño es más fácil adaptarla al niño, y cualquier silla de normativa I6 debe poder instalarse en un coche I6. Esas son las diferencias que tenemos para la fase 1 de la I6, que serían sillas, como hemos dicho, desde el nacimiento hasta el metro 0,5, aproximadamente 4 añitos. Protección de impacto lateral certificada. Vemos un vídeo de una prueba que se hace para homologar una silla. Ese es el impacto lateral que se le realiza a la silla para poder homologarla. Cada año ocurren muchos accidentes a velocidades de más de 50 km por hora. Los niños tienen mayor riesgo y por ello la correcta posición de los dispositivos de retención es muy importante. Vamos a ver qué pasa si tu hijo viaja en el sentido de la marcha en una colisión frontal. Si tu hijo está sentado en el sentido de la marcha en una colisión frontal, se ejercen fuerzas enormes en la zona de los hombros y el cuello, así como en la cabeza del niño. Ello puede conllevar la muerte o daños permanentes tales como la parálisis. Si tu hijo va sentado en contra del sentido de la marcha en caso de colisión, las fuerzas se repartirán sobre más zonas del cuerpo y habrá menos presión sobre el cuello, la cabeza y los órganos internos. Si tu hijo viaja en contra del sentido de la marcha en vez de en el sentido de la marcha, se reduce en más de un 90% el riesgo de sufrir daños graves o morir. Los niños, por lo tanto, deberían viajar en contra del sentido de la marcha todo el tiempo posible o hasta los 4 años de edad. Bueno, como hemos dicho, en la normativa R129 o I6 es obligatorio que los niños viajen a contramarcha hasta los 15 meses, permitiendo que muchas sillas de normativa I6 vayan desde el nacimiento hasta el metro 0,5 a contramarcha. ¿Por qué?
se pretende proteger zonas vitales, el cuello, la cabeza del niño, ya que en un impacto frontal a cierta velocidad el cuello del niño no aguantaría eso. Y al ir con un arnés sería una sacudida muy brusca con el cuello. De hecho, hay cierta similitud con el HANS, que es un elemento de seguridad pasiva que se inventó para la Fórmula 1. Va en los cascos de los conductores de Fórmula 1 y os voy a poner un vídeo para que comprobéis cuál es la diferencia de ir con un HANS o sin HANS. Si veis, en la parte de la izquierda aparece un test de impacto con un dummy ya adulto, se ve con casco y se ve cómo se produce simulando un impacto frontal y cómo el cuello hace un movimiento de elongación y vuelta hacia atrás que produciría la fractura de las cervicales. Mientras que en la imagen de la derecha se puede ver cómo al llevar el HANS, el dummy adulto, no se produce esa sacudida, ese latigazo cervical que llamamos comúnmente, que no le fracturaría lo que serían las cervicales, que una fractura de cervicales sería mortal. Pues más o menos esa es la similitud que se producen en las sillas a contramarcha. De hecho, las sillas a contramarcha hemos dicho que se recomiendan hasta los 4 años, solo que tenemos que comprobar las características de la silla y que se adapta a nuestro vehículo, y muy importante una correcta instalación. No sirve que tengamos la mejor silla si luego no va a estar bien instalada ni vamos a llevarla en condiciones. De hecho, he visto muchas sillas a contramarcha en coches tan pequeños que el respaldo, el cabecero de la silla se ha fijado al respaldo del asiento del copiloto, lo que es un error muy común y bastante peligroso, porque al fijar la silla, si se produjese un accidente con un niño, la silla no hace el movimiento natural que tuviera que hacer y se produce una sacudida de la cabeza del niño y el cerebro golpearía contra el cráneo. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Bueno, como he dicho antes, para homologar sillas de normativa I6 se usarían dummies de la serie Q. Son dummies mucho más complejos, que analizan muchos más parámetros, que tienen sensores en cabeza, cuello, tórax, pelvis, mientras que en los dummies de la serie P hemos dicho que solamente analizan factores en impacto cuando se realiza un crash test en tórax, mientras que en serie Q hemos dicho que es cabeza, cuello, tórax y pelvis. Tienen muchos más parámetros para analizar. Bueno, otra de las mejoras de la silla homologada por normativa I6 es que se evitan los errores de instalación, que se usa el ISOFIX de los vehículos. El ISOFIX, recordamos que es un sistema de anclaje estándar de las sillas a los coches. Este sistema son como unas argollas metálicas que van en los respaldos, entre el respaldo y el asiento de los vehículos, y tienen 2 argollas que se anclan las sillas con unos conectores, mediante unos conectores a esas argollas, y luego tendría un tercer punto de anclaje que se llama punto de anclaje o punto antirrotación. Puede ser mediante dos tetes, como la imagen que veis en la presentación de la izquierda, es una cinta que se pasaría por el respaldo del vehículo y suele ir anclado a un elemento metálico que hay en algunos vehículos. Otros ya hacen mediante pata de apoyo, que es la imagen de la derecha. Sería el tercer punto de anclaje, antirrotación, y habría que comprobar la compatibilidad con los vehículos, porque hay vehículos que llevan huecos para guardar cosas y no son compatibles, pero bueno, la mayoría de los vehículos ya llevan ISOFIX de serie, y muchos llevan una preinstalación que permiten que luego se pueda instalar el ISOFIX. Sí tenemos que decir que todas las sillas I6 valen para los coches I6 hasta el 1,35 m, y en la mayoría de los coches que tienen ISOFIX. Bueno, pues la normativa I6 hemos dicho que tiene 2 fases. Hemos explicado la primera fase, que hemos dicho que son las sillas desde el nacimiento hasta el 1,05 m aproximadamente, y vamos a explicar ya la segunda fase de la normativa I6. Son las sillas que ya serían sillas no integrales, las que requieren del cinturón de seguridad. Estas sillas ya requieren de un respaldo obligatorio,
no como en la normativa anterior, que nos permitían sillas de grupo 2-3 que se podían quitar el respaldo y dejar como un elevador, se podía separar de la base. Los conectores ISOFIX, si tienen estas sillas, tienen que ser retráctiles, se tienen que poder introducir dentro de la silla, que no queden a la vista. Las sillas de la normativa ISAI, la segunda fase, se pueden instalar hasta el 1,35 m en coches homologados ISAI y tiene que tener un máximo de anchura de 44 centímetros. ¿Qué diferencia hay? Pues del 1,35 m al 1,50 m la silla será específica, no en todos los vehículos se podrá instalar, habrá que comprobar la compatibilidad con los vehículos. Y desaparece la limitación de peso que existía en las sillas de grupo 3, que era hasta 36 kilos. Bueno, pues hemos explicado en este vídeo las dos homologaciones europeas que existen, pero no quiero despedirme sin daros antes unos consejos de sentido común, pero que siempre es bueno recordar. Nunca llevaremos objetos sueltos en los vehículos, se pueden convertir en un proyectil. De hecho, cualquier peso, por poco que sea, en un accidente de tráfico multiplica mucho su masa. Incluso hay una cosa que se llama efecto elefante, que es cuando las personas van sin cinturón de seguridad y se produce un accidente, como salen despedidas hacia adelante y su peso llega a unos 4.200 kilos, impactando contra los ocupantes del vehículo y produciendo lesiones de gravedad, incluso la muerte. Tenemos que activar el bloqueo de las puertas, que los menores no puedan abrir las puertas cuando el coche va en marcha, se puedan caer. Tenemos que evitar el sobrecalentamiento de las sillas del vehículo. Hay consejos como instalar cortinas en las ventanillas traseras. Hay láminas que se pueden pegar en las ventanillas traseras que luego se homologan y nos pasan la ITV perfectamente. Otro consejo es que cada vez que vayamos a subir a un bebé a un vehículo y el coche ya está al sol, abramos las ventanillas, ventile bien el coche, climaticemos un poco el vehículo para que el niño no se suba en una silla que está dándole el sol y se pueda quemar. Nunca dejar encerrado a un menor dentro de un vehículo, se puede deshidratar, puede quitar el freno de mano, no se deja nunca un menor en un vehículo. Jamás se da de comer a un niño en un vehículo, se puede atragantar, entonces sería muy peligroso, no se dan frutos secos. Hay que comprobar que el arnés esté bien abrochado, que no haga pliegues, no haga arrugas, que no vaya retorcido, que vaya bien ajustado. Y nunca se pone un bebé con un abrigo, ya que el abrigo produce una falsa sensación de seguridad y lo que deja mucha distancia entre el niño y el arnés.